Amigas y amigos, bienvenidos a este cuarto diálogo organizado por la Fundación Rafael del Pino. Es realmente una satisfacción y motivo de orgullo contar con su participación en este nuevo formato de diálogos online que venimos desarrollando desde que se inició este confinamiento y en el que hemos tenido un seguimiento masivo por su parte, lo cual agradecemos muy especialmente. Hoy además vamos a tener el privilegio de disfrutar, como en ocasiones anteriores, de un debate serio y riguroso protagonizado por dos reputados economistas españoles, Javier Díaz Jiménez y Daniel Lacalle. Bienvenidos a ambos. Por ello, permítanme, gracias, permítanme comenzar este diálogo reiterando el agradecimiento a ambos de la Fundación por aceptar nuestra invitación. Es un privilegio, de nuevo, contar con vosotros para analizar cuestiones tan relevantes para el futuro de nuestra economía. La verdad es que se trata de dos economistas muy conocidos que han desarrollado multitud de actividades en su vida profesional y invertiría demasiado tiempo en describir sus vidas curriculares y lo que hemos llegado a acuerdo es el tratar de reducir al máximo esta presentación y entrar de lleno en el debate que nos trae hoy aquí, que es ese análisis de los escenarios y perspectivas económicas y financieras tan la gran epidemia, ¿no? Por tanto, sé que no hace justicia a sus intensas y prolíficas carreras profesionales, pero hoy tenemos con nosotros a Javier Díaz Jiménez, profesor ordinario de Economía en el IES, su principal posición en estos momentos, y Daniel Lacalle, asesor internacional y economista jefe en Tresis. Como digo, vamos a analizar la situación de los mercados financieros y, en particular, la solidez de la zona euro y de la economía española, tomando como referencia esas expectativas en materia de déficit, deuda pública y otras variables macroeconómicas, con el reto que tienen nuestros gobiernos de restablecer a corto plazo el dinamismo empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo. Y hay mucho debate sobre cuál debe ser el mix de políticas óptimo para enfrentar esta crisis. Por eso hemos pensado estructurar este diálogo en 4 bloques. Un primer bloque en el que vamos a tratar de situar la crisis en perspectiva. ¿Es esta crisis diferente de la gran recesión que vivimos hace tan poco tiempo, ¿no? Eso nos permitirá ver los errores cometidos entonces y en qué medida deben ser adelantados, ¿no? Un segundo bloque de consideraciones a corto y medio plazo, en el que vamos a tratar de perfilar esa combinación óptima de políticas para enfrentar esta situación. Analizaremos la perspectiva europea en primer lugar, luego la gestión de los desequilibrios macro en España y, en tercer lugar, cuestiones muy relevantes que están afectando desde el ámbito micro pues a sectores y a empresas, ¿no? La potencial intervención de sectores y empresas, que es un tema que está sobre la mesa y sobre todo hoy después de declaraciones que son de todos conocidos, ¿no? Que se han producido. Entonces es un tema interesante el que hemos pensado que sería importante entrar también en este bloque para entrar ya al final en ese tercer y cuarto bloque en el que vamos a intentar ver más en el largo plazo qué está pasando en la economía y qué puede ocurrir en nuestra economía y, por tanto, cuáles deben ser las decisiones a adoptar, ¿no? Veremos cómo será el mundo tras la gran epidemia, ¿no? Si es sostenible a largo plazo todo este conjunto de ayudas, nuevas coberturas, todos estos elementos, y trataremos de ver España y Europa tras la gran epidemia, ¿no? No me extiendo más porque lo que queremos sobre todo es escuchar a nuestros invitados y por ello pasemos al primer bloque. Nos situemos esta crisis, como digo, en perspectiva. Es diferente de la gran recesión, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de aquellos errores, ¿no? Cualquiera de ambos. ¿Quién quiere comenzar? Vicente, Daniel, gracias. La verdad es que es un lujo estar aquí. Me alivia el confinamiento, poder charlar con vosotros. ¿Esta crisis es diferente? Pues claro que sí, en realidad todas lo son, y esta es mucho más especial que ninguna porque las causas a las que se le debe son absolutamente excepcionales. Yo creo que
es que cuesta trabajo ya en medio de esta vorágine acordarse de cuáles eran los temas de los que estábamos hablando en diciembre y en enero, que estábamos diciendo si España va a crecer al 1,6, si la eurozona, en fin, una serie de las elecciones en Estados Unidos, el aterrizaje de China, en fin, todos esos temas que han desaparecido por completo del análisis y de la imaginación de la humanidad después de esta, iba a decir locura, no es que sea una locura, después de esta epidemia que realmente nadie esperaba y cuya virulencia nos ha sorprendido a todos y que ha generado una situación sin precedentes. Yo nunca hubiera pensado que iba a haberme pasado los últimos 40 días en arresto domiciliario sin haber cometido ningún delito, porque eso es parte de lo que nos ha... Pero no solo... En fin, me siento muy acompañado por otros 3.200 millones de humanos, ¿no? en esta situación sin precedentes. Entonces, esta crisis es distinta, se debe a un parón obligatorio, regulatorio, a un cambio brutal en el contexto donde se produce la regulación. Eso nos ha confinado a todos, ha parado completamente, o no, ha parado en una proporción desconocida y sin planificar, ¿no? Las funciones de producción de las empresas, de los sectores y, por lo tanto, las agregadas de los países. Y eso lo hace distinto en cuanto a sus causas. Obviamente las consecuencias pues van a ser parecidas, porque las consecuencias de todas las crisis son parecidas. Va a haber mucho más desempleo, va a haber quiebras, va a haber una reconfiguración de los sectores. Y yo creo que en realidad lo que va a haber es que me gusta esta idea que está por ahí flotando, quizá Yahari fue el que la ha explicado con más claridad, de que las crisis en realidad son aceleradores del cambio y muchos de las empresas que van a quebrar, que no van a volver a abrir, ya tenían problemas con sus modelos de negocio y estaban amenazados o bien por la tecnología o bien por su propia gestión o por cambios sectoriales, por cambios en precios relativos y todos esos sectores, pues todos esos negocios, todos esos planes van a verse muy afectados. Y bueno, y vamos a ver cómo gestionamos la transición hacia este nuevo mundo, donde yo lo que creo que al final va a pasar, y termino, es todos teníamos un riesgo que llevábamos alegremente, que era el riesgo de una epidemia, de una pandemia como esta, y que lo habíamos descontado y lo teníamos pues individualmente cada uno y todas las empresas y algunos países más que otros, ¿no? Por ejemplo, España vende proximidad, vende cercanía, vende aglomeraciones, ¿no? Una parte muy importante de nuestro plan de negocio es que estamos más juntos que otros, ¿no? Tenemos la Feria de Abril y los Sanfermines y la Tomatina ¿no? Y todas esas actividades que consisten en reunir y bares repletos hasta reventar, teníamos, ¿no? Bueno, y entonces la cercanía y la proximidad, mientras no haya una vacuna o una terapia eficaz, están muy penalizadas y los otros modelos de negocio, que aquellos que requieren más, que no necesitan tanta proximidad, fijaros que el inmobiliario es proximidad, ¿no? El inmobiliario tal y como lo conocemos, ¿no? Mientras que otras cosas menos basadas pues no son proximidad. Entonces, clave, me parece esencial. ¿Cuándo vamos a tener una vacuna o una terapia eficaz y accesible para la mayoría? Entonces, cambiamos otra vez el contexto y mientras no exista eso, vamos a tener que gestionar un contexto endemoniadamente complicado. Daniel. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Yo creo que no solamente es una crisis muy diferente a las crisis que hemos vivido en el pasado, sino que es la primera crisis que ha sido generalizada en prácticamente todos los sectores. Es decir, la decisión de combatir una pandemia y un problema sanitario, añadiéndole a un problema sanitario el cierre forzoso de la economía por decreto, genera un efecto muchísimo mayor y muchísimo más de largo plazo de lo que los gobiernos piensan. Y claro, nosotros estamos acostumbrados
cuando hablamos de crisis de demanda. Normalmente factores que de repente, pues sectores que colapsan y de repente pues hay una falta de demanda de crédito, hay una falta de demanda de consumo o lo que fuera. Esto no es una crisis de demanda. Entonces, el gran problema está en el diseño del combate de la crisis. Tenemos una pandemia y un riesgo sanitario, y ante ese riesgo sanitario que para una gran parte de los países genera un problema de colapso en la cadena sanitaria, se decide el cierre forzoso de la economía. Por lo tanto, las medidas que históricamente se toman para acometer los riesgos de una crisis, que son incentivar la demanda, no solamente incentiva la demanda equivocada, porque no hay demanda que incentivar, sino que además no viene acompañado de la oferta. Entonces, uno de los grandes problemas no solamente es el parón forzoso de la economía, sino el efecto a posteriori. ¿Cuál es el efecto a posteriori? El primero es un cambio radical en las decisiones de consumo y en la forma en la que consumimos los ciudadanos. En los últimos años, como decía Javier, hemos estado ignorando las señales de debilitamiento de las economías y fiándolo todo a la política monetaria fundamentalmente, y en algunos países a la política fiscal. Y lo que en muchos casos con cierta complacencia ignorábamos era que mientras veíamos una evidente contracción en los sectores manufactureros y veíamos una evidente contracción en sectores a los que se les había rescatado vía mayor sobrecapacidad, vía mayor deuda, el sector servicios mantenía las economías, digamos que en cierta manera artificialmente dopadas. El nivel de consumo y el nivel de actividad en servicios era sorprendentemente superior a lo que mostraba el sector manufacturero y a lo que mostraba el desempeño general de las economías, tanto a nivel salarios como a nivel renta disponible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido entonces es que primero los gobiernos toman unas decisiones basadas en un diagnóstico equivocado en tres factores. El primero es pensar que la economía tenía un nivel de fortaleza muy importante en el año 2019. Error completo. La eurozona estaba al borde de la recesión en varios países, la ralentización era bien evidente y además el retorno disminuyente de las políticas monetarias y fiscales era absolutamente claro, especialmente en la eurozona, pero en otras economías, como India, por ejemplo, que entró en lo que es una estanflación evidente. El riesgo segundo es pensar que el paréntesis por cierre forzoso funciona como una especie de vacaciones y que luego todo vuelve a la normalidad. El cambio en el patrón de consumo, el cambio en las decisiones de inversión, el cambio en las decisiones de capitalización va a ser absolutamente dramático, y además va a ser dramático porque no podemos plantearnos que vaya a generarse una recuperación en V, que es en lo que básicamente apuestan todos los gobiernos, vía políticas que lo que es apalancarse a los próximos meses. El tercer error es pensar que las políticas de demanda y monetarias lo que van a hacer va a ser fortalecer la economía a futuro. Lo que se va a hacer y lo que está ocurriendo mientras estamos hablando es que se está llevando a cabo el gigantesco rescate de los sectores que, como decía Javier, ya estaban en obsolescencia, en sobrecapacidad o en problemas ya en 2019. 2019 no, 2018, 2017, 2016. Los mal llamados estratégicos. Y por lo tanto, la mala asignación de capital por decisión gubernamental puede ser todavía más agresiva. No puede ser, va a ser todavía más agresiva que en la crisis de 2008. No sea la crisis de 2008, había una serie de mecanismos de transmisión que permitían que los sectores de alta productividad se financiasen vía canales diferentes.
El problema ahora mismo es que el efecto acordeón y el efecto aspirador de capital que ha generado el cierre forzado se va a utilizar para reasignar capital precisamente a los sectores que ya estaban generando baja productividad, bajo crecimiento y pobre desempeño de las economías. La verdad es que habéis perfilado un escenario en el que podemos identificar varios problemas que hacen muy diferente la crisis anterior de la crisis actual, ¿no? Quizás uno de los debates en los que estamos centrando más nuestra atención es en la profundidad y duración de la crisis, pero habéis planteado cómo se trata de una crisis que afecta de forma general a todo el sistema y que además toca elementos centrales de nuestro sistema productivo particular. Esto podría hacer pensar que incluso puede haber un efecto diferencial, especialmente negativo en el caso de la crisis española. Por eso es importante dar ese paso y profundizar sobre la base de esa perspectiva de la crisis anterior y con la descripción que habéis hecho de todos esos temas que ya estaban en la agenda antes de este shock del COVID-19, entrar a fondo en cómo evitar errores del pasado, cómo enfrentar nuevas situaciones y, por tanto, cuál debe ser esa combinación óptima de políticas. Quizás sería interesante comenzar por el escenario europeo, ¿no? Sobre todo porque se atisban alguna serie de soluciones, ¿no? Quizás seguro incluso Javier, con ese helicóptero que tiene a su lado, pues ya está mandando un mensaje, ¿no? Y estoy seguro de que va a haber un debate muy interesante en este campo, ¿no? Pero quizás también por lo que has comentado, Daniel, comenzar hablando un poco sobre la solidez monetaria y financiera de la zona euro y la respuesta política que está dando la Unión Europea antes de entrar a fondo en las cuestiones más domésticas españolas. ¿Hay liderazgo europeo en esta crisis, ¿no? ¿Cuál es ese mix de políticas a nivel supranacional que cabría esperar en estos momentos de nuestro gobierno en Bruselas? ¿Hablo yo o Javier, Daniel? Vale, Sí. pues mira, yo creo que aquí otra vez la Unión Europea, fijaros que volviendo otra vez para atrás, en diciembre el tema que dominaba en Europa era el Brexit, sus consecuencias y la respuesta del resto de Europa ante el asunto del Brexit. Fijaros que Brexit, ya, vamos, es que ¿a quién le importa? O sea, se ha vuelto una cosa trivial y de fin, casi es que ya nadie se acuerda, ¿brequé? ¿No? Bueno, y era este el asunto. La Unión Europea es un milagro, si me pregunto, y soy absolutamente europeísta, no se me ocurre nada mejor. Me pasa como con la democracia. La Unión Europea es un desastre, pero dame algo mejor, ¿no? Entonces, que quede eso, vaya eso por delante. Tenía un gravísimo problema. Todos sabemos que no es una zona monetaria óptima. Todos sabemos que de alguna manera, antes o después, iba a tener que llegarse a aclarar exactamente de qué se trata la Unión Europea, si es un proyecto de un mercado único, en cuyo caso el sur le deberá cobrar al norte los servicios prestados, o si es un problema o si es una unión más política, en cuyo caso el norte le deberá pagar al sur la solidaridad que el sur le exige, ¿no? Y entonces, ahora mismo, lo que vamos a ver es que esta situación, y tal y como se ha producido la pandemia y cómo la han gestionado el sur, sobre todo Italia y España, porque realmente estoy hablando del sur para no tensionar, pero en realidad estamos hablando de Italia y de España y especialmente estamos hablando, yo creo que en este caso, de la Unión Europea, de Italia. Me parece que la pandemia va a agudizar brutalmente las contradicciones. Ya hemos visto que la respuesta europea ha sido de sálvese quien pueda. Cada país lo ha hecho como ha podido, que por otra parte tiene ventajas porque nos demuestra, abre el abanico de decisiones, podemos comparar quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor, quién se ha retrasado, quién había hecho los deberes antes, quién no los había hecho. Entonces, claramente, hoy por hoy, Europa sigue siendo un mercado único, no tiene liderazgo, que esa es la pregunta que habías hecho, no tiene un liderazgo ni un proyecto político bien definido. Y hacia adelante, realmente yo solo veo dos soluciones. Creo que Italia va a pasarlo. En fin, nuestro consuelo es que los italianos lo han hecho peor que nosotros y lo van a pasar todavía peor que nosotros, con casi total seguridad. Me parece que en algún momento se va a plantear Italia salir de la Unión Europea.
y realmente yo nunca he visto al mercado único y a la eurozona más amenazadas que ahora, porque una ruptura de Grecia, una salida de Grecia de la eurozona en la crisis anterior, yo creo que podría haberse gestionado, pero una quiebra de Italia y o de España me parecen que no son gestionables en estas condiciones, con estos tratados, y que va a ser muy difícil. Esta vez lo van a tener realmente complicado Alemania y Holanda y el norte de Europa y Francia para contener esta situación sin un cambio fundamental en los tratados. Entonces, yo diría que es mi principal miedo. O sea, independientemente de cómo se resuelvan los detalles que apasionantes, los que ha mencionado antes Daniel, que realmente deberíamos de hablar de ellos, porque al final aquí la duda es quién va a quebrar y cómo vamos a organizar las quiebras y quién decide quién quiebra. Esas son después de esta situación, porque va a haber muchas quiebras. Si no hacemos nada, pues tenemos la destrucción creativa que funcionará y unos quebrarán y otros no, y ya está. Y bueno, y unos lo vamos a pasar peor y otros lo vamos a pasar un poco menos mal. Y si no, si hacemos algo, sea lo que sea, pues vamos a favorecer a unos sectores, a unas empresas, a unos países y vamos a perjudicar a otros. Y podemos ser más o menos solidarios e intentar distribuir los costes, ¿no? Porque aquí va a haber dos costes muy distintos. Va a haber efectos agregados y va a haber efectos distributivos. Va a haber cambios sectoriales, va a haber cambios estructurales. Y tenemos que hacerlo dentro de un contexto, y por ahí está el helicóptero, en el que si España tuviera un banco propio en el que pudiera tomar sus decisiones, pues claramente el mix de políticas sería diferente, ¿no? Y las posibilidades. Y ya tendríamos hoy una renta básica. No tendríamos que estar esperando esta maraña no, ¿por qué mayo? Si el mes es abril. El mes que nos han robado es el mes de abril, ¿no? No sé quién nos lo ha robado, digamos que ha sido el virus, ¿ok? Y ahora España legítimamente le va a decir a Europa, el BCE es mi banco. Y si a ti te parece mal y eso quiere decir que yo no tengo necesariamente que consensuar contigo nada, porque también es mi banco emisor. Y si a ti te parece mal que mi banco emisor emita, pues a lo mejor te tienes que ir de mi banco emisor, ¿no? Porque es que los problemas es un shock que nos ha afectado a todos, pero los impactos son muy distintos, otra vez por temas puramente distributivos. El impacto que va a tener sobre el turismo, la hostelería en España y en Alemania esta crisis es completamente distinto, porque el peso de esos dos sectores en España y en Alemania o en Holanda son completamente diferentes. Y entonces, ¿por qué tengo yo que consensuar con Alemania? ¿Por qué España tiene que consensuar con Alemania lo que tiene o no tiene que hacer el banco emisor? Va a ser muy difícil y la verdad es que yo estoy muy preocupado y desde luego no veo, no sé cuál es la hoja de ruta, nunca lo he sabido, ¿no? La hoja de ruta del euro, que es propiedad de Alemania y de Francia, siempre ha sido un secreto y me gustaría, no sé, y bueno, vamos a ver lo que pasa, pero va a ser a fuerza de sustos y de dificultades para todos. Daniel, Bueno, una autoridad única. Vamos a ver. Primero vamos a empezar por el relato. El relato que se nos intenta vender en la Unión Europea es que estamos ahogados por un Banco Central Europeo que no hace nada, que estamos ahogados por una Unión Europea que no apoya y que todo estaría muchísimo mejor si hiciese muchísimo más, ¿vale? El balance del Banco Central Europeo es el 42% del Producto Interior Bruto de la eurozona. Tenemos tipos de interés negativos. Llevamos con tipos de interés negativos y con recompras de activos absoluta y totalmente desproporcionadas que mantienen las primas de riesgo de países en la quiebra en niveles absoluta y totalmente inconsistentes con la realidad desde hace años. La Unión Europea es un estímulo fiscal y monetario constante desde hace no 4, 5, 6 años, sino desde su creación.
El balance del Banco Central Europeo siempre ha sido superior con respecto al Producto Interior Bruto, al de la Reserva Federal. El balance del Banco Central Europeo no ha hecho nada más que expandirse y no se hace nada más que rescatar monetaria y fiscalmente a los sectores de baja productividad para subvencionar y penalizar fiscalmente a los sectores de alta productividad. Entonces, el problema es cuando en la Unión Europea se introduce el concepto de hay que hacer algo, como si algo no se estuviese haciendo. Es una especie de broma, ¿de acuerdo? Porque si Italia o España hoy tuviesen su propio banco, no estarían el Banco Nacional, el banco emisor de moneda. No solamente no estarían las primas de riesgo donde están, 100 y pico puntos básicos, es una broma. No, es que no tendríamos mercado donde financiar ni renta básica ni nada. En la idea de que el problema de la Unión Europea es monetario es completa y absolutamente falso y parte de 3 errores. El primero, el euro no es la moneda de reserva del mundo. El euro no es la moneda de reserva del mundo y además el nivel de utilización del euro en las transacciones internacionales, según el Bank of International Settlements, ha bajado consistentemente desde hace 10 años. Segundo, la capacidad de transmitir vía política monetaria a la economía algún tipo de estímulo ya es un fracaso en la moneda de reserva del mundo. El Banco Central de Estados Unidos ha inyectado 6 trillones de dólares en la economía y ya estaba en ralentización. En cualquier caso, la idea de que si tuviésemos nuestro propio Banco Central estaríamos emitiendo moneda para pagar una renta básica universal, pues oye, pues adelante, es lo que está haciendo Argentina desde hace 20 años, no de 20 años, 70 años. La idea de que tú, diluyendo el poder adquisitivo de la moneda y destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, vas a ser capaz de generar crecimiento, debería estar mucho más que eliminada. Entonces, claro, decimos, ¿tenemos un corsé en el euro? Pues no. Gracias al euro, los ciudadanos españoles y los ciudadanos europeos tienen un nivel de inflación muy inferior al que estarían en un entorno de política monetaria propia, pero sobre todo, gracias al euro, se están pagando unos niveles de presupuestos de países que no se podrían ni permitir en un entorno. O sea, las pensiones que tiene España, las pensiones que tiene Italia, las pensiones, el gasto público que tiene y el nivel de déficit que tienen anual estos países, no se podría permitir en un entorno en el que tuviésemos una unidad monetaria desagregada. En cualquier caso, pero me es indiferente, porque no funciona el hablar sobre qué pasaría si. No existe la demanda en el mundo, doméstica o internacional, de moneda italiana soberana. No existe. Entonces, da igual, pueden debatir todo lo que quieran, si estuviera euros serían los mejores después del pandemia. La realidad, la evidencia de los ciudadanos de la Unión Europea es que no existe la demanda de moneda doméstica en esos países. En cualquier caso, el problema de la eurozona y de la Unión Europea no es de falta de unidad. El problema de la Unión Europea es de exceso de unidad en el modelo equivocado. Es decir, a nosotros se nos está intentando decir constantemente que el problema de la Unión Europea es que no hay unión fiscal y no hay unión en una unión monetaria. Y que si hubiese unión fiscal y un proyecto político unificado, todo eso iría mejor. Eso es falso. Completamente falso, como demuestra el propio Estados Unidos, donde no solamente no hay unión fiscal, que tienes completa y absoluta diferentes políticas fiscales por estados, sino que además a Detroit no lo rescata Michigan. Entonces, lo importante aquí es que tenemos un sistema que está orientado. En la Unión Europea se ha creado como un sistema en el que se penaliza al que lo hace bien y se penaliza al que lo hace mal. Pero que lo que busca constantemente es un mínimo común denominador que siempre es tirar a la baja.
Hablábamos sobre la gestión de la pandemia. Yo creo que hablar de sur y norte en la gestión de la pandemia y en los desequilibrios, pues es también equivocado. Grecia es un país que ha gestionado la pandemia de manera admirable. Y no podemos introducir a los errores absolutamente desproporcionados y en cadena que ha cometido España la primera y después Italia, comparado con Grecia, que lo ha hecho muy bien. Pero yo creo que en cualquier caso, liderazgo en la Unión Europea. En la Unión Europea, primero, esta es mi opinión, no debería haber, ¿vale? ¿Y por qué no debería haber liderazgo? Porque la razón por la que, como Javier dice y yo digo, la Unión Europea es un milagro, pero además es un éxito, y el euro es todavía mayor milagro, pero es un éxito todavía mayor, porque todo el mundo lo daba por muerto cuando nació, es precisamente porque la Unión Europea va aprendiendo de sus errores. Va aprendiendo de sus errores mientras los lleva a cabo. Si tuviésemos lo que le encanta a la gente, a cierta gente, que es el dirigismo francés introducido a toda la Unión Europea, entonces es cuando tendríamos el riesgo de salida de los países. ¿Se va a salir Italia de la Unión Europea? No. Yo a mis alumnos siempre les doy un ejemplo. Los Beatles no se separaron porque Ringo Starr estuviese descontento. Los Beatles se separaron porque Paul McCartney, que era el que pagaba, decía no pago más. Esta es la diferencia. Los que se van, como ha pasado con el Reino Unido, son los que pagan. Y lo que tenemos que hacer es entender que los mecanismos de solidaridad que hay en la Unión Europea son amplísimos, tan amplios, que la Unión Europea jamás por separado. Y te voy a decir una cosa, la Unión Europea bajo un sistema dirigista unificado en el que y mutualizado como el que nos quieren vender como panacea, no tendría la capacidad ni de que el Banco Central Europeo tuviese el 42% del Producto Interior Bruto en su balance y el euro se mantuviese por encima del dólar, ni tendría tampoco la capacidad de los mecanismos de financiación que tiene. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque la idea de que mutualizando el riesgo, el que peor se beneficia del que lo hace mejor, es falsa. Todos sabemos que cuando tú mutualizas el riesgo, el que lo hace mejor sale desproporcionadamente perjudicado con respecto a los que lo hacen peor. Es decir, no estás hacia arriba, estás igualando hacia abajo. Por lo tanto, para que la Unión Europea sobreviva, que es lo que yo quiero, y sobre todo para que el euro sobreviva, precisamente para que no nos vayamos, no a Argentina, porque pobres argentinos, No. Es que en España o en Italia, con el nivel, sobre todo en España, con el nivel de déficit comercial y el nivel de importaciones que tenemos, España no estaría como Argentina, estaría peor. Pero si además ya lo sabemos, la razón por la que los españoles, los italianos, los franceses, la razón por la que los populistas de toda Europa, en el instante en el que acceden a un poco de poder, abandonan sus ideas de salirse de la Unión Europea y de salirse del euro, es porque los ciudadanos saben que estarían peor. Y yo creo que eso es lo que tenemos que defender. ¿Y cómo se defiende? Desde luego no desde una política de llevar a cabo los desequilibrios de los países peor y traspasárselo a los que lo hacen mejor. No, la mutualización de ciertos riesgos que ya existe, ojo, esto es lo más importante, no se puede hablar de que aquí no hay mecanismos de solidaridad. Los mecanismos de solidaridad los hay, pero si no introduces mecanismos de solidaridad con responsabilidad y con condicionalidad, la Unión Europea muere y el euro detrás. Esto es lo que no podemos permitirnos y no debemos permitirnos, porque entonces las personas que piensan que les iban a regalar dinero nominal. Es decir, les iban a regalar dinero cuyo valor es inexistente. Si ya tenemos un problema con el euro, que ya ha dejado de ser una moneda que se utiliza internacionalmente de manera coordinada y de manera potente, no podemos ponerle todavía mayores riesos. Pero Daniel, entonces déjame que diga una cosa, Vicente. Eso te iba a plantear, Javier, esa reacción del helicóptero. Y tú planteas claramente el helicóptero.
y están entrando muchas preguntas de nuestros seguidores que tienen interés en saber también una cuestión. Queda claro, debe despegar, no debe despegar, pero también si despega, desde vuestro punto de vista, ¿qué modelo de helicóptero es el óptimo en estos momentos, ¿no? ECBs, MEDES, no resumo todas las preguntas que están entrando, pero están muchas concentradas en toda esta lógica de debate, eurobonos, todo esto. Javier. Mira, claro, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas, no sé si la mayoría de las que acaba de comentar Daniel. Mi problema ahora mismo no es, bueno, y déjame que haga dos puntualizaciones y ya te contesto a cuál es mi modelo de helicóptero favorito. La primera puntualización es que si miramos para atrás, como no ha habido inflación en la eurozona, o no sé si el balance del Banco Central Europeo en relación al Producto Interior Bruto, pues es razonable, dado que no ha habido inflación. ¿Vale? Y ya está. Y por cierto, dejadme, claro, la ventaja que tengo yo es que soy mayor y me acuerdo, tengo memoria, ¿no? Y me acuerdo de haber estado en discusiones, quizá habrá estado Daniel en alguna de ellas, cuando hablábamos que el tipo de interés que anclaba las expectativas, no tengo ni la menor idea de qué quiere decir eso, pero se lo he oído a todo el mundo, era el 4%. Y era el 4%, y acordaros que era el 4%. La inflación objetivo es el 2,5% y Europa crece al 2%, pues 4%. ¿Okay? Entonces, con lo que, en fin, han pasado muchas cosas desde 1998 y no ha habido inflación. No sé cuál es el problema de la política monetaria de la eurozona hasta ahora. Y la segunda cosa es que, claro que no, Daniel, claro que la política monetaria no crea crecimiento, pero el problema no es crear crecimiento ahora mismo, el problema es evitar sufrimiento. Y lo que debe hacer la política monetaria en estas circunstancias concretas es evitar el sufrimiento. Olvídate del crecimiento. Si el crecimiento, en el momento en que haya una vacuna o en el momento en que haya una terapia, esto se ha terminado y volvemos a lo de antes, agravado por los parones y con todo lo que quieras y los restaurantes y los turistas y no sé qué cosa. Pero ahora mismo, en mi opinión, lo que debería hacer, mira, y aparte que hasta los defensores de un Estado minimalista entienden que en una catástrofe natural el Estado debe intervenir y ayudar a los damnificados. La crisis del coronavirus es una catástrofe natural. Estará un poco mejor gestionada, un poco peor gestionada, habrás cerrado 3 días antes o 3 días después, y lo que tú quieras. Pero esto es una catástrofe natural de la que nadie es responsable. Todos somos responsables de nuestros balances y nuestras cuentas de resultados hasta el 31 de diciembre de 2019. ¿Ok? Sí, yo tengo la mía, tú tienes la tuya, Vicente la suya, nuestras empresas las suyas, nuestros sectores las suyas, nuestros países las suyas. Fine. ¿Y después qué vino? Después vino este tsunami, después vino el terremoto, vino la pandemia, ¿ok? Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado, en mi opinión, el Estado más minimalista del mundo debe socorrer a los afectados. ¿Y cómo socorremos a los afectados? Pues muy fácil, con helicóptero. ¿Y qué hace el helicóptero? El helicóptero le da dinero a la gente, no le da ni un céntimo a las empresas. Imaginad. ¿Y por qué? Pues porque tiene 2 ventajas. Primero, se lo das a la gente directamente, o sea, ya es tarde. El mes de marzo yo he cobrado, algunos españoles no han cobrado, ojalá hubiéramos cobrado todos. El mes de abril va a ser un desastre total y no sé a qué estamos esperando. Yo quiero dinero del Banco Central en mi cuenta, 1.000 pavos por cada español. Son 46.000 millones. Es calderilla porque no hay ni va a haber inflación. Lo que no puede decir Daniel es que va a haber inflación y desempleo y que el helicóptero no puede volar. Pues si va a haber inflación, porque no sé de dónde va a salir la inflación. ¿De dónde va a salir la inflación con el petróleo cotizando a negativo? ¿Dónde va a estar la inflación? ¿En qué sitio, en qué rincón del IPC la vas a encontrar? Porque, en fin, hay unos obvios, pero comparado con todo el resto es tan pequeño que es difícil que la tengas. Entonces, la manera de salir de aquí consiste en que el día que haya una vacuna o una terapia, las cuentas de resultados y los balances estén lo menos afectados posibles. Y para eso solo hay una manera de evitar apuntarle a alguien la deuda y quebrar por decreto a alguien, que es con el helicóptero. Pero el helicóptero le da el dinero a la gente, le da el dinero a las personas.
Y entonces, si tú haces eso, imaginad este mundo donde el Estado español, donde el Banco Central Europeo, que es el Banco de España, ingresa 1.000 euros en cada cuenta de cada español. ¿Y a quién se lo apunta? A nadie, porque es el único en todo el sistema que emite un pasivo ilimitado. ¿Ok? Se llama emisión. Vale, muy bien. 1.000 euros. ¿Y entonces qué? Pues entonces todas las empresas que pagan salarios de menos de 1.000 euros no tienen que pagar ningún salario a nadie, entran en un ERTE automático y por definición se acabaron esas nóminas, y los que ganamos más de 1.000, los como nosotros que tenemos esa inmensa suerte de ganar más de 1.000 euros, pues no sé lo que hacemos, ya veremos. O sea, discusión de segundo lugar, problemas de ricos, ¿a quién le importa lo que nos pase a los que ganamos más de 1.000 euros? Dale. Vamos allá, ¿no? Empezamos. Bien, empezamos. Ahí quedó. De que no hay inflación. Vale, empezamos por el cuento. Vamos con el relato, el relato mainstream. Venga. No hay inflación. Vale, no hay inflación. ¿Cómo que no hay inflación? Tenemos hiperinflación en activos financieros. Todo ese dinero que se ha ido a mantener estados quebrados, eso es inflación. Que tú decidas lo que es inflación o no es inflación, que tú tienes una enorme inflación. Yo no, Daniel, yo no. Hombre, pero vamos a ver. Vale. Uno, hay una enorme inflación en bonos soberanos. Brutal inflación en bonos soberanos. Es absolutamente incomprensible desde el punto de vista fundamental, real, financiero, monetario, el que tú quieras, que los países que están ahora mismo con 6 meses de liquidez se estén financiando a tipos reales negativos. Uno. Segundo, inflación de activos no replicables. No es ninguna casualidad, y hay estudios empíricos en toda la eurozona, ninguna casualidad que se hayan disparado las protestas en toda la eurozona por el aumento, oh sorpresa, del coste de la vida en los últimos años, mientras nos dicen que no hay inflación. Claro, tú tienes un petróleo bajo, tienes unos activos replicables, tecnología, hostelería, etcétera, etcétera, que bajan mucho el IPC, y tienes otros activos, que es lo que pagamos todos los días, que suben bastante y sobre todo que suben bastante más de lo que suben los salarios reales. Esto es lo importante. Pero en cualquier caso, primero, no hay inflación, incorrecto. Segundo, no importa que no haya, que me digan que no haya inflación, incluso que hay deflación. Precisamente, si yo compro el argumento mainstream de que no hay inflación, es por lo que no debes implementar el helicóptero monetario. Porque lo que vas a generar es deflación, que tenemos ya el ejemplo de Japón. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir tú, lo has dicho tú, Javier, perfectamente. ¿Le vas a poner 1.000 euros en la cuenta a todo el mundo? ¿Qué va a hacer la gente con esos 1.000 euros? Hagamos un cálculo de historia de lo que ha pasado en países en donde se ha aplicado esto. Alrededor del 25% de la gente lo usa para comprar comida y bienes esenciales, que ya los estaba comprando. La capacidad utilizada en esos sectores ni aumenta ni baja, es exactamente lo mismo. El otro 25% aproximadamente lo utiliza para pagar facturas de gastos corrientes. Es decir, tampoco aumenta la oferta, porque lo único que estás haciendo es mantener, ni mejora la capacidad, ni se invierte más, ni se genera más productividad. Tercero, una parte lo utiliza para renta disponible, para gasto suntuoso. Te vas a Amazon, te compras unos libros, te compras unas películas, te apuntas a HBO y a Netflix. Vale, eso tampoco genera aumento de productividad y el resto lo ahorra. Entonces, la idea de que el helicóptero monetario, pero es que no ha funcionado nunca, pero según dices, está la clave. La clave de la política monetaria expansiva es lo de durante un tiempo y luego se convierte en perenne, como las recompras de bonos, porque claro, y te pasa exactamente igual que con las recompras de bonos, si tú le bajas artificialmente la prima de riesgo a Italia y a España a 100 puntos básicos y te sube la prima de riesgo después, cuando te quedas sin liquidez, a 120 puntos básicos, resulta que lo que era un tiempo se convierte en perenne, porque no puedes ni soportar una prima de riesgo de 120 puntos básicos. Es decir, te dan 1.000 euros y después, sin esos euros, tampoco funcionas. Pero lo que te genera es todavía peor,
porque lo que te genera es zombificar los sectores que ya estaban zombificados y no aumenta ni la productividad, ni el empleo, ni la inversión. La otra cosa es lo de evitar el sufrimiento. La política monetaria no ha evitado el sufrimiento jamás en ningún sitio, nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque la creación de dinero artificial no es neutral. La idea de que el helicóptero monetario empieza a volar y suelta y a todo el mundo le cae igual es incorrecta. La creación de dinero nunca es neutral. Siempre beneficia desproporcionadamente a los primeros receptores y perjudica enormemente a los últimos receptores de ese dinero, que son, oh sorpresa, los salarios reales, los ahorradores y las clases más bajas. De hecho, es una subvención al conformismo, porque luego lo que te estás encontrando es que, claro, dices, vas a 300 por hora en un Lamborghini y vas mirando por el retrovisor y dices, oye, hasta ahora no me he dado un golpe brutal, no he tenido un accidente, acelera. Claro, no habremos tenido inflación. Lo que no sabemos, lo que desde luego no podemos saber es que tú te vayas a meter en un entorno en el que una cosa que no ha funcionado, la solución es hacerla, pero mucho más agresiva. No evitas el sufrimiento. Si la política monetaria evitara el sufrimiento, Argentina hoy sería el país más rico del mundo y Venezuela también. Porque es exactamente lo que han hecho. Dicen, como el pueblo está sufriendo, les voy a dar bolívares. Como el pueblo está sufriendo, le voy a dar pesos. Como el pueblo está sufriendo, le voy a dar dólares, está diciendo ahora Trump. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre es que los $1.000 que te va a dar, que no te los da, por otro lado, que se dice que te va a dar el gobierno, han desaparecido antes de llegar. Simplemente por el aumento de los premiums en healthcare, de los aumentos de los premiums en insurance, de tantas otras cosas, se te van esos 1.000 euros y no has hecho absolutamente nada en la economía. Entonces, el Estado a ayudar. A ver, por favor. El Estado y su ayuda. Por favor, el Estado que ayude un poquito menos. Porque lo primero que ha ayudado este Estado es encerrar la economía, destruir el tejido productivo, llevarnos a un cierre forzoso y crear una crisis económica mucho mayor a la anterior. O sea que el Estado lo que no puede hacer es cercenarte las piernas y las manos y luego presentarte a ayudar dándote una silla de ruedas pagada con tu propio dinero. El Estado no tiene que socorrer ahora mismo. Si precisamente el exceso de política monetaria de los últimos años lo que nos permite ahora mismo es que en la reapertura haya capital e inversión abierta suficiente para que se inmediatamente recapitalice la economía rápidamente. Lo que se está utilizando es el truco de siempre, que es decir, si nosotros venimos a ayudar, pero si el gobierno, ¿cómo va a ayudar el mismo gobierno o el mismo Estado que lo primero que hace es ignorar el riesgo de la pandemia? Segundo, la gestiona mal. Tercero, cierra la economía. Y cuarto, decide quién es el que se tiene que rescatar y quién es el que no. Entonces, el helicóptero monetario, que ya ha sido un fracaso en los países donde se ha aplicado, esto es lo importante también, no te socorre, te funciona como un desincentivo a la recuperación de una crisis que viene por el cierre forzoso de la economía, no porque haya quebrado Lehman o porque un señor haya comprado paquetes de deuda mutualizada, no. Esto está ocurriendo por decisión gubernamental. Por lo tanto, la solución no pasa por cometer los errores que hemos cometido en política monetaria ya y multiplicarlos. La solución está por mantener, sí, ya está, esto ya lo tenemos, sí, eso ya está. Los tipos de interés negativos ya están, el helicóptero estatal ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es precisamente, en vez de darle a la gente un dinero que no vale, para algo que no va a utilizar, que no va a aumentar la oferta y que no va a mejorar la demanda, ni mucho menos la productividad, lo que tenemos que hacer es precisamente abrir todos los escollos económicos y financieros que existen para la inversión que podría entrar en el nanosegundo en el que abras la economía. Porque si ahora mismo no, o sea, ahora mismo
No hay ningún problema. Si tú mañana la economía, pues esos sectores tan tristes que dice el señor va a haber que rescatar y nacionalizar y todo eso, ninguno de esos sectores va a encontrar con dificultades para financiarse a 100 puntos básicos por encima de mid-swaps. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Estamos hablando de los autos, estamos hablando de las aerolíneas, ninguno se iba a encontrar con dificultades para recapitalizarse al precio adecuado. Ninguno. Precisamente por el exceso monetario del que venimos. Si tú mañana reabres la economía, la capacidad de recapitalizar es mucho más rápida. Lo más importante, la forma en la que se recapitaliza será muchísimo más justa que lo decida el poder político desde el dirigismo. Si es que además es que es obvio. Si nosotros tres que estamos aquí, personas inteligentes, leídas e informadas, nos dicen todo el dinero que va a haber para recapitalizar la economía lo tenéis que elegir vosotros dónde se reparte. Cometeremos 3 errores y somos inteligentes y no tenemos los incentivos perversos de los políticos. 3 errores. El primero, el presentismo. Se lo vamos a dar fundamentalmente a los sectores que, como decíamos antes, que ya estaban con graves problemas antes. Segundo, la nostalgia se lo vamos a dar fundamentalmente a sectores que pesen mucho en el Producto Interior Bruto y que generen mucho ruido industrial, es decir, sectores que tengan mucho gasto no en tecnología, sino en cosas. Tercer error que vamos a cometer, la distopia. No solamente nos vamos a quedar sin dinero a la mínima, porque lo realojaríamos mal, sino que además vamos a generar desincentivos en todos los sectores de alta productividad y de cambio productivo que pueden mejorar la economía en la salida. Es decir, nosotros tres, si tuviésemos, sin los incentivos de los políticos, si tuviésemos ese poder, nos equivocaríamos. Imagínate añadiéndole los incentivos perversos de los políticos unidos a los de los sindicatos, unidos a los de los empresarios y unidos a los de las entidades supranacionales. Vamos, la receta de la estanflación. Gracias, Daniel. Y la verdad que ahora mismo, Javier, simplemente como este debate está siendo apasionante, pero tenemos el compromiso con nuestros oyentes de no exceder de 1 hora, 1 hora y cuarto, vamos a terminar a las 7:30. Sí que quiero, a pesar, incluso con esa respuesta, Javier, que se va a dar, quiero introducir ya también sensibilidades que nos llegan a través de nuestros asistentes a este evento, que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad fiscal y financiera de todas estas cuestiones, temas de déficit, deuda pública, perspectivas, y quizás, dado que fluye de esta forma el diálogo, no quiero interrumpiros, yo introduciría ya también el tema de la intervención en los sectores y en las empresas, ¿no? Lo estáis rozando continuamente en vuestras apreciaciones y yo creo que si podemos abrir ahora un diálogo entre ambos, precisamente además de la reacción de Javier al comentario de Daniel sobre estas cuestiones de sostenibilidad fiscal y financiera y intervención o no en determinados sectores llamados estratégicos y empresas, yo creo que sería un colofón excelente en estos 15 minutos que nos quedan de diálogo. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, vamos a ver, lo primero de todo es que la ventaja que tiene el helicóptero, yo no le daría dinero a ninguna empresa y no caería en ninguno de los errores Daniel, en fin, ha intentado sustituirme. Si tú a mí me das dinero para repartir entre sectores, no le doy nada a nadie. Lo que yo he propuesto es, yo no le voy a dar dinero a ninguna sola empresa, le voy a dar dinero a las personas. Si se lo van a gastar, si lo van a ahorrar, ¿qué van a hacer? Te voy a decir lo que van a hacer, Daniel. Van a pagar la luz, van a pagar la comida y van a pagar las hipotecas, los que tienen menos de 1.000 euros. ¿Y después qué voy a hacer? Y te voy a decir, mira, esto yo no sé hasta cuándo te lo voy a dar y va a ir decreciendo en la medida en la que la actividad vuelva. Y naturalmente que yo no sé si tengo que salvar aerolíneas, si tengo que salvar fabricantes de automóviles, si tengo que salvar universidades, si tengo que salvar bares, no sé lo que tengo que salvar. Claramente va a haber una nueva economía distinta donde mientras no haya una vacuna y mientras no haya una terapia, la distancia, los modelos de negocios basados en la proximidad
dejan de ser viables, el bar de la esquina, el restaurante de aquí abajo que tenía las mesas agolpadas va a cerrar y no va a volver a abrir nunca más, porque, o a menos que haga comida a domicilio u otra cosa, no lo va a tener muy complicado. Y desde 1918 no hemos tenido algo parecido. Todo lo que ha dicho Daniel, que puede que funcione en teoría y la inflación y el dinero viene y no va y no crea dinero y Argentina, ¿qué tendrá que ver eso con esto? La política monetaria secular en Argentina no tiene nada que ver con lo que yo estoy proponiendo. Yo no estoy diciendo que tú... No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo esta crisis es una catástrofe natural que ha costado, que nos ha traído cientos de miles de muertos en el planeta, que requería unas medidas excepcionales para la contención de la epidemia, para la contención de la pandemia, que esas medidas han salvado vidas y ahora y que han tenido un coste económico brutal. Y ya está. Y ahora podemos llegar a los matices y las segundas derivadas y lo que tú quieras. Pero todas esas cosas han pasado, ¿no? Entonces no sé, yo no haría nada con ningún sector. Es que al final veis, hasta Daniel cae en esta locura del modelo productivo, de si aquellos y los unos y los otros. Y yo qué sé, a mí me dan igual las aerolíneas, los fabricantes de automóviles y las pymes. O sea, lo siento, a mí que cada uno se organiza como puede, ¿no? Y lo único que digo es que un Estado mínima, incluso un Estado minimalista, debe preocuparse de resolver un problema que es una catástrofe natural y lo debe hacer ayudando a las personas de una manera naturalmente que ordenada. Por supuesto que no es permanente. Todas esas cosas son obvias. Y igual que puede haber un horizonte de desconfinamiento gradual, pues puede haber un horizonte de final de las políticas graduales. Y claro que el Estado, ¿de qué acciones tiene que comprar el Estado? Pues naturalmente que ninguna. ¿Cómo va a comprar? ¿En qué empresas va a participar el Estado? En ninguna. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Darle dinero a las personas. Evitar el sufrimiento puntual creado por una crisis puntual. Y las empresas y las aerolíneas y las universidades y los bares y todo lo demás, y Vicente y Daniel y Javier, el Estado tiene que ocuparse de nosotros como personas, no entrar en esa locura de, que lo has hecho bastante bien, la nostalgia, el presentismo y yo qué sé, ¿quién puede saber a quién hay que ayudar? Pues es muy fácil, a las personas. ¿Y cómo? Con un helicóptero. ¿Qué hace el helicóptero? No apuntárselo a nadie, ¿Cuánta pasta? Vamos, en serio, Daniel, ¿son 3 meses? ¿Son 4? ¿Son 6? Pues si son 6, que sean 6. No van a ser 6. O sea, no creo que esto haga falta en esa cuantía en estos 6 meses. Podemos hacer medidas correctoras en IRPF a aquellas personas que después resulte que han tenido más ingresos este año que el anterior, pues que lo devuelvan. Da igual. Mándame pasta ya. Quiero 1.000 pavos y no sé, me gustaría vernos a todos. De verdad, es que sería un experimento tan bonito vernos a todos con 1.000 pavos, ver a Messi con 1.000 pavos, ver a Dani Lacalle con 1.000 pavos, ver a Díaz Jiménez y a Vicente Montes con 1.000 pavos. Tío, ¿por qué no? Bueno, lo digo, ¿por qué no? Sí. En la propia exposición, que está muy bien, está ¿por qué no? Porque te está mostrando por qué no va a ser durante un tiempo. La propia dinámica del helicóptero monetario genera, además, que, como él bien ha dicho, o sea, todos esos sectores los vas a llevar a la barrena. Entonces tú le vas a dar 1.000 euros a una gente que dentro de 6 meses va a seguir estando peor. Lo que tú tienes que hacer inmediatamente es, primero, esto es muy importante en cualquier caso, el helicóptero monetario ya existe, ¿vale? ¿Por qué existe ya el helicóptero monetario? Porque tienes un Estado quebrado que tiene menos de 6 meses de liquidez, el de España,
que se está financiando a tipos negativos y que tiene un presupuesto de 400.000 millones que no podría tener en ningún caso y además va a tener un aumento tan desproporcionado de espacio fiscal gracias a la política monetaria que ya existe, que va a dar todo tipo de ayudas y de parches y de todo eso, pero vamos, como lo estamos viendo por otro lado, fíjate, el único país del mundo que está lanzando medida tras medida tras medida sin memoria económica y sin ningún tipo de eso, que nos lleva a lo de la fiscalidad y la sostenibilidad, que es pensar, grave error, que tu solvencia y tu liquidez no están comprometidas cuando tienes un banco central que lleva a cabo toda la política monetaria expansiva que quiera. Pero en cualquier caso, la razón por la que no es porque en cualquier caso, en Hong Kong, en cualquier otro sitio, la realidad del helicóptero monetario, que es darle lo que tú dices, 1.000 euros a todos los ciudadanos, incluido a nosotros tres, cosa que es absolutamente ridícula, pero bueno, en cualquier caso, darle 1.000 euros a los que sean, lo primero que te lleva es a un desplome de tal calibre en la velocidad del dinero, un desplome de tal calibre en la productividad, que la capacidad de que esos ciudadanos vuelvan a encontrar empleo, a que la economía se recupere, etcétera, es cada vez menor. En realidad, si lo entendemos, el helicóptero monetario sobre lo que ya existe, ojo, es que parece que no haya nada. Me vuelvo a lo del relato como si no existiera política monetaria ultra expansiva. En cualquier caso, la propia política monetaria expansiva. Yo recuerdo que yo trabajé con Ben Bernanke cuando Bernanke decía que él estaba absolutamente convencido que para el año 2015 el balance de la Reserva Federal iba a un trillón de dólares. Todas las medidas, digamos, temporales se convierten perennes, como el PER, como la renta mínima de inserción. Ojo, todas esas ya existen. Ojo, es que estamos hablando de cosas que ya existen. Todos los países, la Unión Europea se gasta alrededor del 1% del Producto Interior Bruto anualmente en rentas de inserción y políticas activas de reinserción de ciudadanos. El 1% de su Producto Interior Bruto, incluido el de países, como te digo, que están quebrados. Pero en cualquier caso, fiscalidad y sostenibilidad. ¿Cuál es vuelta al relato? El relato ahora mismo es, los estados tienen que gastar todo lo que haga falta, porque luego ya ahorrarán. Ahora es el momento de que los estados gasten, y gasten para socorrer a la economía que los estados han cerrado por decisión gubernamental. En vez de dar, como en Corea, como en Singapur, como en Taiwán, protocolos para que el tejido productivo se mantenga y para que las empresas gestionen las cadenas de suministro, los estados cierran las cadenas de suministro, cierran la economía y se presentan como los salvadores. Porque esto es el otro relato. El otro relato es que no se podía hacer nada más. Una falsedad como una copa de un pino. Hasta en la Unión Europea hay ejemplos, desde Suecia hasta Austria y en Asia, desde Corea a Singapur, tienes montones de economías que no han tenido que llevar a cabo el mayor cierre de la economía visto jamás, como es el caso de España o el de Italia. El único país que de hecho ha hecho la tontería de Italia ha sido el español, porque está liderado por los mismos tíos que piensan que la gente se va todo el mundo de vacaciones en agosto cuando se van ellos. Pero vamos a la fiscalidad y la sostenibilidad. La política monetaria y la política ultra expansiva no te garantiza sostenibilidad, fiscalidad, ni te garantiza la solvencia ni la liquidez. No lo hace. No lo hace. Es bien evidente. Cualquiera puede mirar a cualquiera de los países de Latinoamérica hoy, de África, de la propia Asia y saber que teniendo sus políticas monetarias, las que quieras, a la India, si quieres, los que quieras, la propia China no te hace más solvente. La política monetaria te puede disfrazar el riesgo durante un tiempo, y lo hace durante un tiempo, pero no lo elimina.
¿Qué es lo que, ¿cuál es el relato? El relato es, ahora los gobiernos tienen que gastar, que luego ya ahorrarán. ¿Y cuál es la realidad? Ahora los gobiernos gastan, después no ahorran, que es la realidad que hemos vivido en toda la eurozona de la crisis del 2008 y todas las crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que se te va a disparar el gasto público, se te va a aumentar el déficit de manera desproporcionada y el año que viene, al que le toque gestionar el desastre absoluto, le van a echar la culpa de los recortes. Los recortes, ¿eh? Que es una broma esto. ¿Por qué? Porque nos están, primero, el relato ya incluye que esta es una crisis que solamente se podría haber solucionado gastando muchísimo más. Mentira. La realidad es que países con un gasto sanitario per cápita muchísimo más bajo que el español, con países con gasto público muchísimo más bajo que el español, están gestionando la crisis y gestionando la pandemia mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de estas medidas temporales es que no son temporales. El problema de estas medidas es que después te vienen las manifestaciones, si es que se pueden hacer, pero da igual, harán otra cosa, por los recortes, los inexistentes recortes. ¿Y cuál es el verdadero problema final? El verdadero problema final, como siempre en todo, es monetario. Y vuelvo al elemento esencial del debate. La Unión Europea y el euro no son la moneda de reserva del mundo. Estados Unidos tiene el lujo de poderle transferir sus desequilibrios al resto del mundo y transferirle sus problemas al resto del mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de mayor financiación, mayor riqueza, mayor crecimiento, mayor capacidad de salir de los problemas estructurales. Eso es lo que hace Estados Unidos. Y lo que hace Estados Unidos siempre, yo he trabajado con 3 miembros de la Reserva Federal, es mirar la demanda de dólares. Toda esa idea de que la Reserva Federal hace lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana es mentira. Siempre mira la demanda de dólares y siempre emite mucho menos que la demanda. Lo que tú no puedes hacer es pervertir esa ecuación y decir que la Unión Europea y el Banco Central Europeo, que jamás ha mirado la demanda real de euros en el mundo, iba a tener el mismo resultado que la Reserva Federal sin ser la moneda de reserva del mundo y sin saber cuál es no sin saber, se la digo yo, la demanda global de euros, que es descendiente. Por eso es tan peligroso acelerar algo que ya ha sido un fracaso en política monetaria, como ha sido la política ultraexpansiva en Europa, mirando por el retrovisor y diciendo todavía no nos hemos matado. Porque si vas a 300 al Lamborghini, porque lo que tienes delante no solamente lo estás monitoreando, sino que lo estás ignorando. Y esto es lo que es gravísimo. Todos los países se han dado cuenta de una situación, de una realidad. Cerrar la economía por decreto tiene efectos absolutamente desproporcionados y completamente distintos a lo que los gobiernos esperaban. Por lo tanto, y vamos a la pregunta de Vicente, son esos gobiernos los últimos que deberían tener capacidad, como también decías tú, Javier, deberían tener la capacidad de gestionar la economía. Los últimos. Porque todas las señales que cualquiera de nosotros, con nuestras discrepancias, podemos haber predicho y haber visto, todas las han ignorado. Por lo tanto, cuando se habla de que es el Estado el que tiene que intervenir y tomar el control de las empresas ahora mismo, viene del relato. El relato es A, que esto no se podía prever, mentira. B, que todo el mundo lo ha hecho igual, falso. C, que la única solución es que el Estado lo solucione, cuando en realidad es completamente falso, porque precisamente por la política ultraexpansiva y precisamente por la enorme cantidad de liquidez que hay en el mundo, en el día 1 en el que el Estado, que es el que ha cerrado la economía, la empiece a abrir y deje de poner escollos, porque el primer escollo que han puesto, fíjate cuál ha sido, el primero dice, ahora vienen tarde. El primero ha sido que sus empresas, entre comillas, estratégicas, que es una broma, no pueden ser compradas. ¿Vale? O sea, lo primero que te hacen es, 1, te cierran la economía. 2, te ponen mucho más escollos para que cuando venga la recuperación se invierta, se cree empleo, etcétera. 3,
te presentas como El Salvador y le das una paguita a los que estás generando como ciudadanos zombies. Pero, vamos, es que si hay algo que me parece lógico en cualquier decisión económica, es que lo último que deberías hacer es darle poder económico mayor a los que en sí mismos han llevado a cabo la peor gestión. Porque las empresas no han llevado a cabo una mala gestión de la pandemia. Las empresas están sobreviviendo, están añadiendo liquidez, están buscando las formas de reducir costes, de mejorar las cadenas de suministro están funcionando. Esto que estamos viviendo ahora mismo nos demuestra que eso funciona. ¿Y le vamos a dar poder a un señor que decía que esto era una gripe? ¿Le vamos a dar poder económico a un señor que decía que esto era una gripe? ¿A un señor que negó todos los análisis independientes y mandó... Me refiero al Estado, da igual porque igual de mal lo ha hecho el italiano que el español. Pero no vale. No, lo que tenemos que aprender es de los que lo están haciendo bien. No decir como los que yo quiero elegir como universo de análisis lo han hecho mal, pues entonces yo lo voy a hacer peor. No, porque tenemos el ejemplo en Austria, tenemos el ejemplo en Suiza, tenemos el ejemplo en Luxemburgo, tenemos el ejemplo en Holanda, tenemos el ejemplo en Dinamarca, en Suecia, todo el puñetero día en los debates hablando sobre los países nórdicos y ahora ya se han olvidado de los países nórdicos. ¿Por qué se han olvidado de los países nórdicos? Porque están gestionando el tejido productivo y la pandemia bastante mejor que los nuestros. No gastando más, o sorpresa, sino gastando menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es lo contrario a lo que el relato nos lleva a creernos, que viene el Estado redentor. El Estado no es redentor. El Estado lo único que está haciendo es consumir recursos que está eliminando del proceso productivo y presentarse como solución de algo que ese Estado ha creado. Javier. Una última reacción os voy a pedir para cerrar este diálogo. La verdad es que continuaríamos horas hablando. Sí que quería trasladaros mucha sensibilidad. Hoy es un día especial porque ha habido todo ese debate sobre el tema de la intervención en empresas, ¿no?, que se ha desarrollado durante el día. Y hay mucha sensibilidad en las preguntas sobre estas cuestiones, ¿no? Y se lanzan preguntas como golden shares no, nacionalizaciones no, pero... y en aquellos sectores en los que, por ejemplo, no hay competencia perfecta a nivel internacional y, por tanto, puede haber posiciones dominantes de empresas en los mercados internacionales. Otros seguidores de este diálogo nos plantean, ¿y los temas de seguridad, ¿no? Seguridad de la información, principalmente, ¿no? Entonces, para concluir, os pido esa última reacción sobre esta cuestión de la intervención en empresas, ¿no? Si existe algún rescoldo que creáis que es coherente en una política de este tipo. Y una última reacción ya final un poco sobre cómo veis ese futuro, ¿no? Creo que lo vais pintando en U, quizás con el helicóptero lo pintas más en V, pero sí que os planteo ya esas dos últimas intervenciones para cerrar este diálogo. Nos gustaría muchísimo seguir, pero vamos agotando el tiempo. Sí, si quieres, Javier, por continuar con tu reacción. Javier, creo que no se te está oyendo. Perdón, es que tenía muteado el micrófono. Al final no sé si va a parecer que yo estoy defendiendo al Estado y ni a este Estado ni a ningún Estado en concreto sobre el mercado, porque la encendida defensa que acaba de hacer Daniel pero es que no, yo creo que no es lo que estamos discutiendo ahora, cuál es el papel del Estado en la economía, sino qué es lo que tiene que hacer el Estado, los poderes públicos, la colectividad, qué es lo que tenemos que hacer entre todos que podamos hacer mejor que individualmente, ¿no? Y en estas circunstancias, pero es que estas circunstancias tienen un principio y tienen un final. Tienen un principio cuando el virus muta o se transmite a humanos y tiene esta viralidad. Es de lo que estamos hablando. Si España había hecho los deberes fiscales o no, si el euro para arriba o para abajo, todo eso no es el asunto realmente. O sea, ni los principios básicos de la teoría monetaria. Yo no estoy defendiendo una financiación hiperinflacionaria del Estado. ¿Quién puede defender? ¿Quién puede defender eso, no? Entonces,
En esta situación, insisto, a mí me parece que es una situación claramente excepcional y que requiere medidas excepcionales y transitorias que absolutamente se terminan en el momento en que tengamos una vacuna o en el momento en que tengamos una terapia. Todo y volviendo a tu... Pero ya déjame, pero para cerrar esto, y ahora te contesto a la acción de oro, o no sé qué es lo que habías preguntado. En estas circunstancias, el Estado debe de ayudar a las personas y me parece que la manera más limpia, más fácil y más eficaz de hacerlo es simplemente dándole dinero a la gente, no dándole dinero a las empresas. Tiene el Estado que preocuparse por... comparto con Daniel esta especie de aburrimiento, tío, es que es más que aburrimiento, de que es un sector estratégico. A mí usted que me está contando, déjeme en paz. O sea, todo esto son asuntos absurdos del pasado, de que necesitamos proteger a qué cosa y a qué, o que tiene que ser de titularidad pública determinados sectores, que tenemos que preocuparnos. Claro que tenemos que preocuparnos por todas esas cosas, tenemos que preocuparnos por la seguridad, tenemos que preocuparnos por la garantía de los suministros básicos. Por supuesto que sí, pero eso no ha cambiado nada. Lo que debemos hacer es descongelar la economía lo más deprisa que podamos, de la manera más razonable que podamos. Entender que puede haber rebrotes, entender que ahora las personas no van a querer juntarse y me da igual lo que diga el Estado y lo que diga el Banco Central Europeo y lo que diga, simplemente eso os va a pasar porque no sé si os pasa a vosotros, yo ahora voy al supermercado y todos somos potenciales asesinos y víctimas al mismo tiempo, ¿no? Porque esto es completamente nuevo y olvídame el helicóptero y olvídame todo lo demás, eso va a ser parte de la nueva economía, ese riesgo va a estar ahí. Y vamos a tener que superarlo. Yo creo que superaremos este pánico, la estampida que ha generado la epidemia. En principio, mira, para contestarte y terminar, Vicente, el defecto es que el Estado no tiene que comprar nada ni regular nada que no estuviera haciendo antes ya. Yo no le voy a dar al Estado ni un solo poder más, ni una sola autoridad más, ni un solo mandato más. Si le puedo dar alguno menos, se lo voy a dar, pero ni uno más. O sea, el Estado no tiene que hacer nada ahora que no hiciera antes más que garantizar la salud pública, que es una misión del Estado. O sea, si no hay mascarillas, la culpa la tiene el Estado. Si no hay geles, la culpa la tiene el Estado. Si se mueren los mayores en las residencias, la culpa la tiene el Estado. ¿Por qué? Porque yo le he encargado al Estado que se ocupe de la salud pública, que se ocupe de eso. Y que se ocupe de eso y además que me deje volver a trabajar, porque si tú me prohíbes a mí trabajar, me tienes que pagar. ¿Okay? Si tú me obligas a encerrarme en casa sin un juicio previo, que es lo que has hecho, ¿okay? Yo estoy en arresto domiciliario, llevo 34 días en arresto domiciliario y así es como yo me siento y no he cometido ningún delito demostrado. Seguro que he cometido, ojalá hubiera cometido muchos más, no sé de cuáles, pero en fin, me gusta lo de ser un bandolero, ¿no? De verdad, no tiene que comprar nada, ni acción de oro, ni nada. Que quiebre lo que tenga que quebrar el día que todos podamos volver a trabajar. Y hasta que no podamos volver a trabajar, yo quiero que venga el helicóptero y que me dé mis 1000 pavos, porque a lo mejor mi empresa no me los va a dar. Vamos directamente a las preguntas. Dice Javier que no le quiere dar más poder más que el de darte todavía más asistencialismo, pero no es poco, no es poco que no le quieras dar más poder, es darle todo el poder. La intervención en la economía y la participación del Estado en la capitalización de empresas. Yo vuelvo a, primero, el concepto de empresas estratégicas, ¿no? Y el concepto de las empresas españolas o las empresas francesas, lo que sea. Es una ridiculez, ¿no? Las empresas de las que están hablando son empresas que tienen bonistas, accionistas, suministradores, proveedores, etcétera, bonistas que son de todo el mundo, accionistas que son de todo el mundo. El concepto de empresa española
Es un concepto del INI, es un concepto no, casi te diría que hasta prefranquista, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sobre todo es muy importante entender lo siguiente. Fijaos, el relato, ¿no? En el relato de la pandemia, que es esto no se podía prever, falso, esto no se puede gestionar de otra manera, incorrecto, y el Estado tiene que solucionarlo todo, el Estado se arroga las siguientes dos facultades que son hasta excluyentes en sí mismas. La primera es preservar el pasado y la segunda decidir el futuro, que me parece fascinante, como mínimo, en las declaraciones del señor Borrell y de tantos otros. Es decir, por un lado, van a rescatar y tomar el control económico de los sectores que ya estaban en pérdida de cuota de mercado, de rentabilidad, etcétera, etcétera. Van a rescatar el pasado y a la vez van a lanzar un plan, hombre, por supuesto, con el dinero de todos nosotros, para decidir el futuro. Un plan, y además le van a poner el nombre verde ya para que el relato sea ya todavía más alucinante. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. Primero, decía en la pregunta, ¿y en los sectores en los que no hay competencia perfecta? Los únicos sectores en donde no hay competencia perfecta son precisamente los sectores en los que no hay competencia perfecta porque lo ha incentivado el Estado. No puede haber falta de competencia en sectores si no se decide vía regulación o vía intervención que no la haya. Lo que está pensando probablemente, y me voy a adelantar, la persona que nos ha hecho la pregunta, es Google, Facebook, Netflix, Amazon. Y sin embargo, la razón por la que nosotros, mientras estamos hablando aquí, hemos utilizado un buscador de Google no es porque viniera predeterminado, dictado por la regulación o dictado por la legislación, ¿no? Sino porque lo hemos decidido nosotros, porque en este ordenador no venía predeterminado. De hecho, hay que hacer bastantes cosas para podérselo bajar. Curioso, ¿no? Que estamos hablando como sectores donde hay un poder de mercado enorme, donde no lo hay, porque la razón por la que esas empresas están ahí es precisamente porque han desplazado a empresas que cuando Javier y yo éramos jóvenes creíamos que eran intocables, como Yahoo, ¿vale? El tema de la información. El primer peligro para la libertad de información y para la privacidad viene precisamente de darle más poder al Estado. Yo no sé si me gusta o no me gusta que yo sí lo sé, a mí me gusta que un buscador sepa mis preferencias de consumo y lo acepto. Pero desde luego lo que no me gusta para nada es escuchar a un miembro del gobierno o del comité de control de esta situación decir que lo que están buscando es cómo minimizar el impacto negativo de la percepción del gobierno. Es que eso es lo que me preocupa. A mí no me preocupa ni la pérdida de privacidad que yo como consumidor decido dejar de tener, porque cuando yo decido tener una cuenta pública en Facebook, en Twitter o en lo que sea, lo hago porque quiero que la gente sepa de mí, no lo hago para mantener mi anonimato. Lo que no quiero es que el gobierno precisamente sea el que decida qué es lo que se hace con esa información. Ese es el peligro. Se está utilizando el relato de la pandemia para introducir medidas que van contra las más mínimas libertades y las más mínimas libertades y las más mínimas derechos de los ciudadanos. Pero en cualquier caso, el peor es que los mismos gobernantes que no tienen ningún tipo de penalización por tomar decisiones equivocadas, que ninguno de ellos ha sido despedido por haber sido absolutamente atroces en la gestión y en la prevención, vayan a ser los que decidan cómo gestionar las empresas que encima ellos deciden que son estratégicas. Eso no se puede permitir, porque si ya
la meritocracia está atacada vía una enorme cantidad de desincentivos gubernamentales y legislativos, lo que nos faltaba encima era que lo que está funcionando en la pandemia, que es precisamente el sector privado, lo tome el Estado y lo llene de políticos cuyas decisiones de gestión sean políticas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Fíjate si no funciona eso, la intervención absoluta del gobierno en la economía, en las empresas, que ni los chinos la llevan a cabo. Fíjate si no funciona que ni los chinos, ni en China, ni en Rusia se lleva a cabo. Es decir, precisamente son en esos sitios donde están llevando a cabo que las empresas donde hay mayor nivel de éxito, mayor nivel de meritocracia, sean las que salgan adelante y se va dejando atrás a las que están más controladas por el gobierno. De hecho, toda la acción del gobierno va a reducir el peso de las empresas. Por lo tanto, lo que último que debería hacer la Unión Europea es eso. Bien, muchas gracias, Daniel. La verdad es que, amigas y amigos, hemos disfrutado de un excelente diálogo. Nos queda claro que hay elementos que afectan a todas las economías mundiales, pero que también hay un impacto diferencial en la economía española que, por tanto, exige también una gestión y una respuesta diferencial. Y precisamente diálogos como el que hoy hemos mantenido, en el que en línea con lo que es la metodología de funcionamiento de la Fundación, tratamos de establecer los referentes para el debate, para que luego cada uno de ustedes se posicionen libremente en el punto en el que consideren oportuno, creo que contribuyen considerablemente a intentar perfilar esa respuesta también diferencial por parte de nuestras autoridades, ¿no? Por eso, de verdad que ha sido un verdadero privilegio, Daniel, Javier, disfrutar de este diálogo. Abrimos una línea, creo que hay muchos temas de que hablar. Os convocaremos de nuevo, si sois tan amables, a tratar temas centrales que afectan a nuestra economía. Y no podemos más que mostrar nuestra gratitud por haber encontrado este hueco antes de los aplausos aquí para compartir con nosotros este trascendente diálogo sobre economía. Y a todos ustedes, por supuesto, gracias también por seguirnos en un número creciente a través de este nuevo formato online. Y como siempre, termino con ese momento publicitario anunciándoles el siguiente diálogo, que tendrá lugar el próximo día 28, también a las 6:30, y sobre un tema que han tocado nuestros invitados de hoy también de forma más tangencial, que ha sido todo el tema de la desglobalización, ¿no? Queremos tratarla específicamente y lo haremos con el profesor de la Universidad de Pensilvania y catedrático en la Wharton School, Mauro Guillén, y con Emilio Ontiveros, catedrático de la Universidad Autónoma y fundador de Analistas Financieros Internacionales. Será el próximo martes. Pero ahora, de nuevo, nuestra gratitud, Javier, Daniel, por habernos ofrecido este diálogo, y a todos ustedes les invitamos a ir preparándonos para salir a los balcones a agradecer a las personas que en primera línea tratan de protegernos. Muchísimas gracias y gracias, economistas, doctores. Gracias. Ha sido todo un placer. Gracias. Todo un placer.